Justamente estamos ya cumpliendo 31 años y yo creo que en estos 31 años, desde su fundación, el laboratorio ha ido creciendo poco a poco. No ha crecido tanto como nosotros quisiéramos como profesionales que miramos las etiologías de las enfermedades, básicamente de vigilancia que se llaman. Sin embargo, ahora podemos recordar en la fundación, ¿no es cierto? La mayoría de nosotros todavía sigue trabajando, otros en algunos otros lados, en otras regiones del país, pero el laboratorio en esta última pandemia del COVID y que acabamos de terminar, diríamos, la quinta ola, jugó un rol importante también, porque el recurso humano que tenemos aquí en el laboratorio profesional y técnicos son técnicos especializados y profesionales especializados en lo que hacen. Entonces, eso permite que cada una de las áreas que tiene el laboratorio referencial afronta los problemas, afronta el tema de diagnóstico, el tema de la vigilancia de las enfermedades, de las principales enfermedades que no solo están presentes en la región, sino también en el país, porque si una enfermedad está en Loreto, por ejemplo, y aquí todavía no lo tenemos, debemos tener suficiente capacidad como para detectar su ingreso. Eso ha ocurrido con la mayoría de las enfermedades. Recordamos, por ejemplo, el cólera en el 90, cuando nosotros no teníamos cólera, pero ya había cólera en Tingo María, Huánuco, Iquitos, y nosotros no los teníamos, porque sabíamos que iba a llegar. Tomábamos las medidas del caso y llegó, ¿no es cierto? Y recordamos los primeros aislamientos del Vibrio cólera, que es una bacteria que nosotros no lo manejábamos mucho, pero con la suficiente capacidad técnica pudimos detectarlo. Luego en 1992, Plasmodium falciparum, malaria maligna. Nunca habíamos tenido antes del 92 malaria maligna. Todo era Plasmodium vivax, pero en el 92 nosotros empezamos a detectar a Plasmodium falciparum ya como malaria maligna. Y nosotros sabíamos prácticamente a dónde se iba a desplazar porque habían actividades económicas que así nos sugerían. Después empezamos a trabajar con el VIH, con dengue. El primer brote de dengue que hubo fuerte aquí en el 90 no lo pudimos seguir porque no estábamos todavía implementados, diríamos así. Pero a partir del 93 empezamos a hacer vigilancia sobre dengue, pero además también Oropuche y Mayaro fueron los primeros datos que obtuvimos con apoyo, obviamente, del Instituto Nacional de Salud y del NAMRO en ese momento. Así que luego nosotros hemos ido creciendo también con otros laboratorios muy importantes como el de citometría, por ejemplo, que se hacen ahora a los pacientes que tienen VIH. Cuando se detecta VIH, decía que desde el 93 hacemos ELISA nosotros, pero ya hace muchísimos años que los confirmamos, es decir, no necesitamos enviar a otras partes del país, a Lima principalmente, porque lo hacemos aquí. Y entonces eso también con citometría de flujo nos permite hacer el recuento de los linfocitos que tienen que ver con la defensa de los pacientes infectados VIH, pero no solo eso, sino que también podemos hacer la carga viral, que nos va indicando en primer lugar cómo partimos y en segundo lugar si es que el tratamiento está siendo eficaz. Felizmente al momento hay muy pocos casos de resistencia a los tratamientos antivirales del VIH, ¿sí? Y con la vigilancia molecular, que es otra, digamos, que nos permite esta técnica poderlo detectar más tempranamente las infecciones y de esa manera hacer un mejor control, es que hemos iniciado, por ejemplo, hace muchísimos años ya, antes del 2000, con dengue, con tecnologías un poco antiguas todavía, pero que siguen vigentes. Sin embargo, el apoyo de nuestras autoridades ha permitido tener diagnósticos moleculares, y eso nos pone diagnóstico molecular. Tenemos, ustedes vieron en la tipo de la pandemia, pudimos procesar 250 muestras diarias molecularmente, y ahora teóricamente cualquier enfermedad lo podemos detectar. Por ejemplo, si hubiera un brote de monkeypox virus, que hemos tenido los casos, ¿no es cierto?, de viruela del mono,
nosotros estamos en la capacidad técnica, en este momento operativa, de poderlos detectar. Lo mismo leptospirosis y otras enfermedades. Sin embargo, quiero llamar la atención un poco, es que si bien tenemos la capacidad operativa, el laboratorio referencial tiene alguna limitación en sus propuestas de diagnóstico desde el punto de vista de la adquisición. Por ejemplo, tenemos muy bien implementado todo lo que es el diagnóstico de dengue, estamos en brote, ¿verdad? Todo lo que es dengue inmunológico, pero no podemos hacer en este momento y saber qué serotipo está circulando nosotros mismos de la forma más inmediata. Sabemos que el serotipo 2 sí, pero en estos próximos días debemos hacer adquisiciones, tenemos que adquirir a nivel de región los kits correspondientes para hacer esa serotipificación. Pero no solo eso, porque junto a dengue va leptospirosis, y la leptospirosis hasta ahora todavía no tenemos una prueba diagnóstica confirmatoria en la región. Por eso es que estamos solicitando también la implementación de pruebas moleculares, porque es menos riesgo que hacer cultivos para leptospira o pruebas de neutralización. Entonces, ese tipo de apoyo es lo que necesita el Laboratorio de Salud Pública para poder afrontar con eficacia. Sentimos que estamos haciendo bien, sentimos que tenemos oportunidad, pero mucho mejor participaríamos directamente en la vigilancia y en el diagnóstico temprano de las enfermedades si estas tecnologías se tienen, los insumos se tuvieran al día. La mayoría de las infecciones estamos haciendo. Otro que debemos hacerlo son los virus respiratorios. Los virus respiratorios también lo podríamos hacer para diagnósticos confirmatorios. Eso es lo que estamos mirando. Y hay un par de temas que justo acabamos de hablar con representantes del Ministerio de Salud, y eso lo tienen que ver las EDAs, ¿no es cierto? Las diarreas acosas, que no estamos haciendo un diagnóstico específico de todas las etiologías. Queremos saber, por ejemplo, qué está pasando con una de las bacterias importantes en esos procesos, que es Campylobacter, ¿no? O también algunos virus que están asociados a procesos diarreicos en los niños, básicamente, y también las iras. Así que esta breve exposición en nuestra memoria institucional del 2023 al 2023, también estamos escribiendo aquí algunos artículos que no son sino, nos disculpan que no esté a colores todavía, esta vez no va a salir a colores por los costos básicamente, entonces, pero están muy bien hechas las fotos, y aquí podrán encontrar ustedes los trabajos que hace cada uno de las áreas. Entonces nos hemos permitido escribir algunos artículos que resumen trabajos nuestros, hallazgos importantes, como por ejemplo, una de las actividades que nosotros tenemos es control de la calidad de las aguas. Y si ustedes leen en la parte del artículo que le van a tener tiempo de leer, vemos que una gran cantidad de aguas de nosotros están contaminados con enterobacterias, ¿no? Entonces aquí hay términos más crudos todavía que ustedes lo van a poder leer aquí, y que tenemos los porcentajes de qué cantidad de aguas de lo que consumimos tienen realmente las características o tienen los valores permisibles. Similarmente tenemos los estudios, por ejemplo, de los pacientes que tienen VIH, cuál es el promedio de la carga viral, cuál es el promedio de los linfocitos de la defensa. Esos son datos muy importantes. Igualmente saber cuáles son las variantes del SARS-CoV-2 que están ocurriendo en este momento. Debo decirles que en estas últimas semanas no hemos tenido ningún caso molecularmente demostrado que tenemos COVID. No sabemos mucho sobre lo que está ocurriendo en China, sabemos que están muriendo, pero no hay una información total. Lo que sí sabemos es que las variantes de Omicron que están causando esas muertes ahí no son nuevos, diríamos así. Por lo menos en la Comunidad Europea, esas variantes están circulando. Ahora no se sabe más, ¿no es cierto? Puede que haya otras variantes, pero que todavía en realidad nosotros no lo sabemos. Nosotros hemos quedado hasta mediados de diciembre con los últimos casos de la quinta ola, que tenemos Omicron 4.5 también circulando, el cual está preparada la vacuna bivalente, ¿no es cierto? Porque tenemos la cepa base Wuhan, no cepa
de todo el virus, y las dos otras de Omicron, que son parte de la bivalente. Así que nosotros nos mantenemos en vigilancia permanente. Si hay alguna situación de un brote, puede llamarse de alimentos, por ejemplo, de sospecha de ETAs, o sea, asociadas a los alimentos, nosotros podríamos tomar muestras y empezar a buscar el agente etiológico. Lo mismo está ocurriendo con las otras enfermedades, pero sí nos gustaría tener una mayor cantidad, digamos, de insumos para hacer una vigilancia más permanente, más intensa. Lo podemos hacer. Una de las actividades que hemos hecho este día, además de la misa, obviamente, es que hemos estado en el penal también haciendo la búsqueda activa de virus SARS-CoV-2. Si bien no hay casos, quisiéramos saber si es que tal vez el virus está circulando, porque eso es importante. Dado que nos hemos vacunado la mayoría en las dosis completas, entonces las posibilidades de que desarrollemos cuadro es muy mínimo. Pero si, por ejemplo, ese es un dato importante, que si en el penal, por lo menos una población muy concentrada, podríamos encontrar los virus, podríamos sacar alguna conclusión. En las próximas horas vamos a tener esos resultados, y también otros tipos de pruebas, que es un grupo que nosotros siempre hemos estado apoyando en nuestras campañas. Respecto a la vigilancia de SARS-CoV-2, les debemos asegurar nosotros que tenemos suficiente cantidad de reactivos. Tenemos 30.000 pruebas para hacer, es decir, nos podemos atrever, si se quiere, a buscar al virus en todos los niveles, para ver si está circulando o no está circulando. Ahora, el estudio de las variantes obedece a que debemos tener casos, pero que esos casos que tengan mucha carga viral. Y en este momento, con la respuesta inmunológica que tenemos, es muy difícil encontrar personas infectadas con alta carga viral. Y además, en estos días no tenemos casos. Y por tanto, la vigilancia se va teniendo pendiente, ¿no?, hasta el momento que se tengan casos. Y finalmente, lo que quiero hacer el llamado a las autoridades actuales, que ya hemos conversado, para que por fin, nuevamente, podamos reiniciar el trabajo de nuestro laboratorio de salud pública, que en el gobierno anterior se comprometieron en hacer. Lo que debo decir es que tenemos en este momento ya los términos de referencia, el TDR, para lanzar el proyecto para la elaboración del perfil y del expediente técnico. Lo que vamos a hacer en la siguiente semana es acercarnos al proyecto especial Guayaga Central con el ingeniero Teddy, para que ellos validen el TDR. Si bien se aprobó en la gestión anterior los términos técnicos, es estrictamente necesario que el proyecto Guayaga pueda revisar todo eso y luego, a través de nuestras direcciones, poderlo plantear al gobierno regional para que pueda lanzar el proyecto. Eso esperemos. Es una estricta necesidad, porque los niveles de diagnóstico se deben todos los días. Los niveles de diagnóstico del mercado internacional están en desarrollo permanente, porque en esas actividades nosotros queremos hacer la vigilancia virológica también, y eso significa implementación y desarrollo de infraestructura y también apoyo económico.